Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en este santo día de Shabbat, volvernos a encontrar con el propósito de seguir estudiando la palabra del Señor. Tenemos la bendición de estar juntos en este santo día. Bendecimos al Señor porque Él ha sido bueno, su misericordia es para siempre, es un día maravilloso, es un regalo del Señor, el santo día de Shabbat. Nos deleitamos en su palabra, nos gozamos en su espíritu, porque Dios es bueno, nos ha guardado y estamos aquí por Él. Así que nos disponemos en este santo día de Shabbat a estudiar nuestra parashá Aharei Mot. Normalmente esta parashá se lee juntamente con la parashá Kedoshim, ¿verdad? Pero la programación de este año van separadas como consecuencia pues de que es un año bisiesto. Entonces bendecimos al Señor. Vamos a hablar entonces únicamente de la parashá Aharei Mot, que significa después de la muerte, y esto sucede, son instrucciones que se dan después de la muerte de Nadab y Abiú, que como recordamos pues se sucedió después del tiempo de purificación en los que los sacerdotes iniciaron su labor de servicio en la tienda de reunión, o sea, esto es en el tabernáculo. Así que nos deleitamos en su palabra, que el Señor nos instruya convenientemente para vida, que nos muestre su grande amor y que nos muestre también, ¿verdad?, su instrucción para que nos vaya bien y que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón, en nuestra mente, esta palabra bendita para que nos vaya bien también, porque ese es el propósito del Señor. Así que bendecimos al Señor y vamos a dar gracias. Baruch Hashem Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, Señor, Dios Rey del universo, que nos das la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad, tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Te rogamos, Señor, que nos instruyas convenientemente, Señor, para ser agradables delante de ti y que podamos comportarnos como es debido y hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades y concédenos, mi Dios, el perdón de tu amor, Señor, lo cual pedimos a través de los méritos, Señor, de nuestro amado Yeshua Mashiach Melech Israel. Gracias, Señor, por este momento. En tus manos de amor nos encomendamos y gracias, Señor, por tener tu palabra con nosotros. Te adoramos en el nombre maravilloso de Yeshua, el Mesías Santo de Israel. Amén. Así es de que estamos, amados hermanos, en esta parashá Aharei Mot, y la parashá empieza entonces acá en el capítulo número 16 del libro de Vayikra. Esto es el libro de Levítico y dice a partir del verso 1, dice: el Señor habló a Moisés después, dice, de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con un novillo por la ofrenda por el pecado y un carnero, dice, para el holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Lavará, pues, dice, pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabrillos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo, dice, y por su casa. Así que esta es son los primeros versos de la parashá Aharei Mot, y así que después de la muerte, dice, de los hijos de Aarón. Ya hemos hablado en otras oportunidades que fue lo que sucedió. Esto nos hace ver una serie de instrucciones acerca de la purificación, ¿sí? Y nos ha demostrado claramente que los que se acercan al Señor deben hacerlo conforme a sus instrucciones, las cuales son precisas, porque en verdad
debemos aprender a ser respetuosos con el Señor por algo bien específico que veremos en esta parasha. Aharay Mot entonces habla acerca de los detalles también de Yom Kippur, de acuerdo a lo que vimos acá, y del chivo expiatorio, denotando que la mayor manifestación de santidad en la cercanía del Eterno se producía precisamente en tiempos de Yom Kippur. Sí, hemos visto que la muerte de Nadab y Abiú constituyeron en aquel tiempo una tragedia, ¿verdad? Y que a causa del temor de volver, que esto volviera a suceder, pues ante la posibilidad de acercarse al Señor, pues se dan las instrucciones precisas de qué es lo que debe hacerse. Ahora, no debemos olvidar, amados hermanos, que Dios es un Dios amoroso, porque Él es Dios amoroso, pero es santo y no debemos tomarlo a la ligera. Entonces, todo aquel que quiera acercarse al Señor, todo hombre que quiera acercarse, ¿verdad? Y el Señor lo permite porque Él quiere que nos acerquemos a Él, que vengamos a Él, ¿verdad? Lo hagamos, claro que sí, y nos acerquemos a Dios reconociendo que Él es un Dios santísimo, es el Dios santísimo de la gloria, ¿verdad? Y de esa manera debemos tratarlo, porque dice, como santo seré tratado, dice él, después de que mueren los hijos de Aarón. O sea, esto llama seriamente nuestra atención debido a las malas costumbres, fíjense en lo que les voy a decir, a las malas costumbres y a la religiosidad que suele tener el hombre. O sea, Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Dice, no cometerás estas acciones, más todas las acciones negativas que cometía el amorreo, el fereceo, el jebuseo en aquel tiempo. Dice, estas acciones, las cuales suele hacer el hombre. O sea, como quien dice, tiene por costumbre estar haciendo. O sea, no se hará. O sea, esa es una forma de actuar que desafía definitivamente al Señor. Entonces, lo primero en esto es la religiosidad, y como estamos para aprender para nuestro tiempo, porque Dios no ha dejado de ser santo, y el hecho de que podamos acercarnos a Él y que tengamos un medio maravilloso para hacerlo, no quiere decir que Él deje de ser santo, o que nosotros pues nos comportemos de una forma abusiva y que hagamos cosas que no debemos hacer. Así que la primera en esta es precisamente la religiosidad. O sea, ¿cómo definir la religiosidad aquí en este concepto? La religiosidad yo lo pudiera definir tan fácil como decir que es cualquier forma menos la que Dios dice. Hacerlo de cualquier forma menos de la forma en la que Dios dice. Eso es religiosidad. O sea, esto es hacerlo a su manera. O sea, en su propio camino, en su propio pensamiento. O sea, meter mi pensamiento y considerar mi pensamiento lo que yo quiero hacer antes de considerar lo que Dios me ha mandado hacer. O sea, esa es la religiosidad. Y de eso, amados hermanos, están plagadas todas las comunidades, congregaciones, iglesias, grupos, todo. O sea, hay una religiosidad en el mundo que de veras lo que hace es comprometernos delante del Señor, porque nos estamos acercando a un Dios santísimo. Entonces, amados hermanos, acá lo que sigue es que debemos reconocer que no somos nosotros los que determinamos cómo llegar al Señor. ¿Sí? No somos nosotros los que determinamos cómo llegar al Señor, sino que Dios mismo ha determinado y ha dicho de qué manera debemos hacerlo y ordena cómo debemos hacerlo. Porque Él sí puede ordenar la forma en que debemos hacerlo, y no debemos de perder de vista esto delante de nosotros para no cometer errores y también no tener pérdida de nuestra vida delante de Él. Esto nos lleva, de acuerdo a lo que vamos aquí, a Yom Kippur. Entonces le dice, mira, no en todo tiempo. Esto no va a ser en todo tiempo. Ustedes no pueden venir y meterse aquí, ¿verdad? Si con las personas que se encuentran en la eminencia aquí en la tierra pasa esto, que uno no les puede ni tocar la puerta, ya mucho menos entrar. Imagínense ustedes con el Dios Santísimo. Y entonces se establece un servicio, el servicio de Yom Kippur, ¿verdad? Ese día del perdón, el día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. O sea que no todos, ¿verdad? Sino que solo era el sumo sacerdote el que podía entrar, y él lograba expiación por él mismo y también para toda la congregación o toda la comunidad.
De esta manera, hermanos, nos dice que es el sumo sacerdote quien debe hacerlo. Y esto nos lleva a reconocer a nuestro bendito Yeshua, ¿verdad? Quien es nuestro gran sumo sacerdote. Y eso pues nos lleva a reconocer y a identificar estas referencias que tenemos con relación a Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros en relación al Señor para podernos acercar a Él. Y si vamos entonces a la carta a los Hebreos, capítulo número 4, verso 14, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, dice, este es Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, dice, como nosotros, pero sin pecado. O sea, Yeshua conoce nuestras debilidades. Él sabe realmente de qué estamos hechos y sabe de lo que somos capaces de hacer y de estar cometiendo errores y, como decimos vulgarmente también en el español, esas metidas de pata, ¿verdad?, que nos pueden causar mucho problema. Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia y ayuda oportuna. Otras versiones dice gracia para el oportuno socorro. Entonces, interesante, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Y nos dice de qué manera, o sea, que Yeshua, nuestro sumo sacerdote, o sea, que ahí va el sacrificio, porque Yeshua es el corbán, o sea, es el sacrificio que satisface al Padre. O sea, esto es de esta manera. Entonces, yo puedo entrar a través de Él. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Él va adelante. Sí, o sea, es lo mismo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba en tiempos de Yom Kippur. Lo único es de que Yeshua entra con su sacrificio y eso nos permite acercarnos a través de Él. Entonces, si leemos solo esa parte, quizá lo podemos malinterpretar, porque muchos piensan, no, el Señor ya abrió el camino por un camino nuevo y es perfecto, así es, podemos entrar como querramos. Y miren, he oído cada enseñanza descabellada de una vez y descabezada también, sin pensamiento, ¿verdad?, sin detenerse a pensar que se van a acercar al Dios Santísimo, que hablan con relación a esto, ¿verdad?, que pueden entrar como quieran, cuando quieran y cuando se les dé la gana. Y eso pues no es de esta manera. Pero miren lo que dice los dos versos anteriores al verso 14. Entonces dice verso 12: porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. O sea, ¿qué palabra? Esta palabra que empezamos a leer. Y el Señor ya dijo cómo y de qué manera. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra, dice, hasta la división del alma. Imagínense qué es lo que hace, y del espíritu, de las coyunturas, dice, y los tuétanos. O sea, los tuétanos son lo que está en medio de los huesos, ¿verdad? Y es poderosa, oigan esto, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, nosotros podemos acercarnos de cualquier forma, ¿verdad?, con nuestra religiosidad, pero el Señor inmediatamente se va a dar cuenta qué estamos pensando y qué hay en nuestro corazón y cuál ha sido la obra de nuestras manos, ¿verdad? Por eso es de que nos llama a tener especial cuidado en este sentido. Conoce no solo lo que estamos fraguando, sino las intenciones. O sea, eso es lo previo a lo que vamos a hacer. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante, dice, los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, al decir, dice, que están al descubierto, eso significa que están abiertas. O sea, nada puede estar oculto a los ojos del Señor. Y la mejor forma que utiliza con la otra palabra es desnudas, ¿verdad? O sea, están libremente pues descubiertas. Entonces, de esta manera, hermanos, empieza diciendo el verso 12, porque la palabra de Dios. Entonces, aquí está establecido de qué forma el Señor estableció que podemos acercarnos. Y entonces tenemos
Sí, el sacrificio de Yeshua, por supuesto, pero tenemos que entrar en santidad. ¿Qué es la santidad? Dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. La mejor forma de guardar la santidad, ¿verdad?, es a través de guardar los mandamientos del Señor. Todos, no unos sí y otros no, ¿verdad? De acuerdo a lo que enseñan algunos ahí que dicen, no, este está vigente, este no, este sí, este se cumple, este no, este ya no está vigente, como que si fuera la palabra de ellos, pero es palabra de Dios. Entonces, Él no ha cambiado su nivel y requerimiento de santidad para con nosotros, y su llamado hacia nosotros es ser santos. ¿Y por qué van a ser santos? Porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, siempre el llamado sigue siendo a la santidad. Así que el hombre no se acerca solo porque sí, sino se acerca a través de un sacrificio, o sea, es de un corbán. Corbán significa, es un sacrificio, corbán es acercarse, es para acercarse. O sea, y este es el sacrificio de Yeshua. En él, a través de Yeshua, entonces podemos acercarnos. Esto es a través del cumplimiento de su palabra. Nos acercamos a través de Él, pero cumpliendo su palabra, que es la que nos llama también a la santidad. Así que lo importante en todo esto, hermanos, es que no debemos ser precipitados, arrebatados y jactanciosos cuando vayamos al Señor. O sea, debemos llegar con un corazón contrito y humillado a causa de nuestra condición. O sea, estamos en pecado y esto permanece en nosotros hasta que seamos despojados de este cuerpo de carne y sangre. Pero entonces, hasta que eso pase, nosotros, como dice el salmista, dice, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y un corazón contrito y humillado habla de humildad, habla de alguien que se rinde, que reconoce su condición de pecador y el riesgo que corre al acercarse a un Dios santísimo. Miren, el orgullo, amados hermanos, ¿verdad?, produce la jactancia. Y la jactancia nos hace pensar que todo lo podemos hacer. O sea, y que todo lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos. O sea, ¿por qué? Porque esa jactancia, ese orgullo nos hace pensar, nos hace hablar, nos hace actuar y finalmente que nos hace pecar. Nos hace pecar y nos hace pecar primeramente contra el Señor. Existe una historia bien interesante con relación al emperador Napoleón Bonaparte. Y Napoleón había sido un hombre exitoso en todas sus campañas de conquista y todo lo que había hecho y el imperio que él había armado en aquel tiempo. Pero hablando con una doncella de la realeza y él jactancioso de lo que estaba haciendo, y pues no puedo imaginarme realmente cómo era su carácter de hombre, quizás para con las mujeres. Pero lo interesante acá en esta parte es de que aquel gran emperador de la historia francesa se jactaba, ¿verdad?, con esta persona de la realeza que les digo, y él se jactaba mucho de los planes que tenía, ¿verdad?, para entrarle en aquel tiempo a Rusia. Entonces viene la mujer y le dice, bueno, emperador, le dice, eso está muy bien, pero usted debe recordar, le dice, de que el hombre propone y Dios dispone. O sea, le está diciendo, mire, sus planes están bien, están perfectos, pero esto todo depende de Dios, le dijo. Esto era lo que ella le estaba diciendo. La respuesta de Napoleón Bonaparte en este sentido, ¿verdad?, fue la siguiente. Dice, mire, yo sé que el hombre propone y Dios dispone, pero en este caso le dice, yo propongo y yo dispongo. Esa fue la respuesta que dio Napoleón Bonaparte, y ese fue el fin de su historia. ¿Por qué? Porque Napoleón sufrió la mayor pérdida de su vida, la pérdida de su corona como emperador, incluyendo la pérdida de su ejército. Tuvo unas derrotas increíbles para posteriormente morir. Miren, hermanos, no debemos jactarnos. O sea, quizás no tenemos planes o no tenemos acciones como las que había llevado Napoleón Bonaparte en aquel tiempo, pero quizás en nuestra vida, ¿verdad?, que es lo más grande que tenemos, pues al rendirla delante de Dios, delante del Creador, porque Él es nuestro dueño,
pues podemos con humildad alcanzar las cosas que Él quiere. Nuestra jactancia no es buena, y entonces muchas veces Pablo utiliza esa palabra de vuestra jactancia no es buena, y la utiliza precisamente en cosas de pecado. En 1 Corintios capítulo número 5 la utiliza también. Entonces, normalmente el hombre común y religioso se mueve del mismo modo que Napoleón, se jacta, ya que quiere hacer su voluntad delante de Dios. Y ustedes no me dejarán mentir, pero es lo que pasa en las iglesias, las comunidades, congregaciones, como usted quiera llamarles, suceden tantas cosas, hacen tantas cosas, ¿verdad? Y sin considerar la palabra del Señor. O sea, cada uno de nosotros entonces es llamado a reflexionar sobre este tema en nuestras vidas para ver qué estamos haciendo y qué no. Y la única medida que nos puede decir que estamos haciendo bien o mal es la palabra del Señor, o sea, lo que el Señor nos ha enseñado. Así que es muy difícil pensar en qué estaban pues pensando Nadab y Abiú cuando sucedió lo que pasó en aquel tiempo y en ese momento. Lo cierto es que estaban tratando de acercarse al Señor a su manera. Y miren lo que dice Levítico capítulo número 10, para recordar un poquito eso, capítulo número 10, los versos 1 y 2, que dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus incensarios, dice, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, ¿verdad?, que él no había ordenado. ¿Qué es algo extraño? Dice, ¿y qué pasó? De la presencia del Señor salió fuego, que los consumió y murieron delante del Señor. Pero ¿qué es eso extraño? Pues es algo que no conozco, es algo que no mandé, es algo que no quiero, es algo que no pedí, es algo que no acepto, es algo que no me interesa. O sea, esto es lo que Dios está manifestando y enseñando aquí de esta manera. Entonces, para mejor comprensión de esto, debemos ver cómo debe hacerse, Señor. Entonces, hay muchos ejemplos aquí en las Escrituras que se han hecho cosas que el Señor no ha mandado y han terminado en tragedia, o han terminado en algo no bueno para el hombre. Han sido incluso guerras, después de que los exploradores regresaron de reconocer la tierra de Israel, quisieron ir por sus propias cuentas y tomar la tierra, y el Señor dijo que no iría con ellos. Tuvieron una gran derrota, ¿verdad? David quiso mover el arca de un lugar a otro, lo hizo también a su manera, poniendo una carreta de bueyes para llevar el arca, y esta se iba a caer, y Usa pone sus manos, y Usa cae fulminado por haber tocado el arca. O sea, tantas cosas que se han hecho en esta manera. O sea, tenemos muchos ejemplos aquí en las Escrituras que son para nuestra enseñanza. Pero nosotros en nuestras iglesias, las comunidades y grupos, como queramos llamarles, hacemos lo que queremos. Y con eso pues hay que tener especial cuidado. Entonces, ante el peligro de acercarse a ese Dios amoroso, como les dije, pero santísimo, ¿sí?, el Señor entonces se anticipa y proveyó un camino y la forma de hacerlo, lo cual también fue escrito por el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo número 9, dice, de la carta a los Hebreos, que dice: pero cuando Mashiach apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, hecho de manos, dice, con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué maravilloso! Entonces el Señor, conociendo la condición del hombre, Él provee el camino. Y el camino es Yeshua. Y Él mismo lo dijo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es que por mí. Eso es lo que dice. Y entonces, al entrar confiadamente al trono de la gracia, es a través de Yeshua. Pero siempre hay un sacrificio de acuerdo a lo que el Señor estableció en su palabra, que le dijo: somos sacerdote. Lo único que ese sacrificio es el sacrificio de Yeshua, de acuerdo a que se nos explica acá. Eso entonces nos da la certeza de que todos pueden venir ahora, ¿verdad? Y todos podemos venir por la gracia de Dios, pero
pero debemos hacerlo de forma respetuosa y no abusivos, mucho menos jactanciosos ni desafiantes. O sea, debemos de recordar las personas que cometieron algunos actos acá que sufrieron pérdida. Recientemente vi un video ahí en YouTube, ¿verdad? Que había alguien que habían llevado una iglesia, no sé ni de dónde era, ¿verdad? Pero había una reunión donde tenían un arca del pacto. Y una de las personas viene y empieza a destruir el arca del pacto. Era una réplica del arca del pacto. Pero lo que eso representaba, imaginen ustedes, esta era el arca del pacto del Señor. Y este hombre deshizo completamente el arca del pacto. Según lo que cuentan, esta persona murió a no sé cuántos tiempos, fueron meses de esa actividad. Y que una persona todavía se para y también lo va a ayudar a hacer esa destrucción, y también se murió. Entonces, miren, hermanos, esa era una réplica. Imaginen ustedes, pero no es la réplica, es la intención del corazón de decir, esto ya no sirve, ya no. Esto es lo que se está diciendo cuando se hacen cosas como esa, que el Señor nos libre y nos guarde, pero su palabra es verdad y permanece para siempre, es eterna. Así dice, y lo que Él ha puesto es eterno para nuestras enseñanzas. Así que es importante que podamos entender estas cosas, hermanos, para que podamos también discernir lo que el Señor nos está mostrando. Bien, entonces el capítulo 16, de acuerdo como lo empezamos a leer, habla de Yom Kippur. O sea, realmente Yom Kippur es un día tan especial que, como hemos visto, con una actitud de verdadero arrepentimiento, ¿verdad?, delante del Señor, una teshuvah, ¿verdad? En verdad se puede borrar los pecados de ese horrible pasado para empezar una vida nueva. Eso lo hemos visto, lo hemos logrado a través de Yeshua, el Mesías Santo de Israel. Así que en esa hora de la verdad en la que nos presentamos delante del Señor, donde incluso el más encumbrado, el más elevado de los hombres se convierte en un simple mortal, porque así somos los hombres, simples mortales, ¿verdad? Y nada puede anular la responsabilidad del hombre frente a sus actos, absolutamente nada. Y es por eso que, como leíamos en el capítulo número 9 de los Hebreos, ¿verdad?, solo queda la misericordia de Dios, y esa misericordia se llama Yeshua HaMashiach, Yeshua, el Mesías Santo de Israel. Su amor y su gracia son manifiestos a través de Él. Miren, es interesante, hermanos, que en Yom Kippur se preparen también 2 machos cabríos, de acuerdo a lo que estamos viendo acá. Entonces dice el verso 7 del capítulo 16. Dice, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión, ¿verdad? Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá, dice, un macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte, dice, para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte, dice, para el macho cabrío expiatorio, será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo, dice, como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, aquí se preparan los 2 machos cabríos para el día de Yom Kippur. Uno va camino al santuario, ¿verdad?, que es sacrificado, ¿verdad?, para el Señor, y el otro dice que va camino al desierto. Esto es a Azazel. O sea, esto habla también de nuestro libre albedrío, porque siempre estamos tomando decisiones, y cuando rechazamos el camino al santuario, hermanos, solo queda el desierto. O sea, solo queda la nada, la soledad, y por ende también la desaparición de la tierra. La Torah nos enseña entonces acerca de los machos cabríos, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, y lo leímos aquí en Levítico 16:8. Dice, Aarón echará suertes sobre los machos cabríos, uno será para Adonai y el otro para Azazel. Dice, Azazel es una montaña, una roca dura y alta, y es sinónimo de Eretz Geserá. O sea, esto es tierra desértica, es tierra inaccesible. Así que el macho cabrío para ese sector, o sea, para la Azazel, se le conocía también como el macho cabrío de la remoción, o sea, la remoción de los pecados, y era
despeñado incluso desde un monte empinado, alejando con esto los pecados del pueblo. Miren lo que dice el Salmo 103, versos 12 al 14. Dice: como está de lejos el oriente del occidente, bueno, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? De extremo a extremo, o sea, no se juntan y jamás se van a juntar. Eso es importante cómo se define eso. Entonces, como está de lejos el oriente del occidente, así, dice, así, de esa forma, alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. O sea, ¿quiénes son los que le temen? Los que cumplen sus mandamientos. Esto era lo que les decía anteriormente. O sea, no deje de ver la palabra, no deje de estudiar y no deje de cumplir la palabra. Porque el Señor se compadece de los que le temen, los que se mueven en el temor del Señor. Y los que le temen, ahí en esa parte, en el original dice los que reverencian, o sea, los que se portan con respeto delante del Señor. Verso 14, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el santo nombre del Señor, que conoce nuestra condición y nos ayuda en nuestra condición para podernos acercar a Él. Del mismo modo, si vemos en el libro del profeta Miqueas, capítulo número 7, también versos 18 al 20, dice: ¿Qué Dios dice hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto, dice, la rebeldía del remanente de su heredad? Ahora, pasar por alto, eso es pesaj, ¿verdad? Esto es pasar por alto. O sea, esto entonces deduce, ¿verdad?, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de él, él pasa por alto nuestra rebeldía, ¿verdad?, y nuestras abusiveces. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Lo que les decía, un Dios amoroso, misericordioso, pero santísimo. Entonces, esto es importante que lo consideremos para nuestra vida. Entonces, verso 19, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojará, dice, a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el Señor, al profundo de la mar, ¿verdad? Que el Señor tenga y siga teniendo misericordia de nosotros. Verso 20, otorgarás a Jacob, dice, la verdad. Otorgarás a Jacob la verdad, o sea, la verdad es la fidelidad, o sea, en el original, esa es la palabra que aparece ahí, y a Abraham, dice, la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. O sea, qué palabra más maravillosa que nos da comprensión con relación a esto. En Levítico capítulo número 16, versos 21 al 22 nos dice o nos da el procedimiento que se debía hacer con los machos cabríos y cuál era el papel del sumo sacerdote, que dice que el macho cabrío llevaría todas las iniquidades, ¿verdad?, de ellos a una tierra inhabitada. Esto es Yom Kippur. Esto es algo que cumplirá nuestro bendito Mashiach en su segunda venida también. Vamos a ver lo que dice acá Daniel 9:24, dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir, dice, el lugar santísimo, o en otra versión dice al santo de los santos. Entonces, acá en esta parte vemos que esto no está aún así, porque no está quitado, no está expiada la iniquidad, o sea, no hay justicia todavía eterna, pero habrá, y esto se cumplirá específicamente en el tiempo de nuestro bendito Mashiach. Si leemos también aquí en Jeremías capítulo número 31, verso 34, capítulo 31 del libro de Jeremías, verso 34 dice: y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues
perdonaré su maldad y no recordaré más, dice, su pecado, y no recordaré más su pecado. Bendito sea el Señor. O sea, esta es misericordia, es bondad. Y también en el capítulo número 50 del mismo de Jeremías y verso 20, ¿verdad? Hay una referencia también importantísima con relación a esto, que dice: y en aquellos días, en aquel tiempo, dice, declara el Señor, se buscará, dice, la iniquidad de Israel, pero ¿qué dice? Pero no habrá ninguna, ¿verdad? Y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el santo nombre del Señor. Y vamos a ir también al libro a los Romanos, la carta a los Romanos que escribe Pablo también acá. Romanos, por favor, capítulo número 11. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ir a las escrituras, entonces siempre es bueno constatar lo que se dice, ¿verdad? Romanos capítulo número 11, versos 26 y 27, que dice: y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo, dice, quite sus pecados. Bendito sea el santo nombre del Señor. Qué palabra más extraordinaria, qué palabra más confiable, qué palabra más exacta, ¿verdad? Del Dios poderoso, del Dios vivo y verdadero. El capítulo número 17, amados hermanos, de el libro de Vayikra, ordena y reglamenta los sacrificios. Aquí en esta parte eso es para evitar un desmedido riesgo de riego de sangre, ¿verdad? Para evitar también la idolatría del pueblo. Capítulo número 17 dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que el Señor ha ordenado diciendo: cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey o un cordero o una cabra en el campamento, o al que lo degüelle fuera del campamento, dice, sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será culpable de la sangre, ha derramado sangre, y ese hombre será cortado de entre su pueblo. Esto es, o sea, aquí está el propósito. Esto es para, o sea, aquí aparece el objetivo de lo que está diciendo. Esto es para que los hijos de Israel traigan los sacrificios que sacrificaban en campo abierto, los traigan al Señor a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen como sacrificios de las ofrendas de paz al Señor. Dice: y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor, la puerta de la tienda de reunión, y quemará la grasa como aroma agradable al Señor. O sea, este es como un sacrificio shelamim, o sea, todos los sacrificios debían ser considerados y llevados al Señor. O sea, los puntos a destacar aquí en esta parte, amados hermanos, de lo que estamos leyendo en el verso número 5, es que se coma, que se coma todo, dice, con agradecimiento como una ofrenda shelamim. ¿Sí? El verso pues nos muestra de que pues debemos comer con agradecimiento. Recordemos que todo es del Señor y estamos derramando sangre, estamos tirando sangre, pues esto corresponde definitivamente al Señor, ¿verdad? Y debemos ser respetuosos de ello conforme a lo que Él manda. ¿Por qué? ¿Verdad? Verso número 7 dice: ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo, dice, por todas sus generaciones. Entonces aquí lo que estaba sucediendo era de que ellos sacrificaban a los dioses. Entonces eso es para evitar la idolatría. Y el verso número 10 dice: no deben comer la sangre del animal. ¿Por qué? Porque el Señor está contra eso. Dice el verso número 10: y si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré, dice, mi rostro. Imagínense ustedes contra esta persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Dice: yo pondré mi rostro contra. O sea, es contrario a lo que dice: haz resplandecer tu rostro sobre mí. O sea, el rostro resplandeciente del Señor está lleno de misericordia.
Pero imagínense ustedes el rostro del Señor contra nosotros, pues es completamente contrario, o sea, no va a ir bien, o sea, el Señor condena realmente que el hombre coma sangre, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque mucha gente desafía al Señor comiendo sangre de los animales. El verso número 11 da el por qué, porque dice, la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación de vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Está claro. Entonces tener mucho cuidado. La razón es que la vida está en la sangre y la sangre fue dada para hacer expiación. El verso 13 dice que la sangre debe tratarse con respeto, debe rociarse al suelo, o sea, hacer un sacrificio, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor estableció, que permita en ese momento considerar el por qué lo estamos haciendo y con el permiso del creador del animal que estamos sacrificando, incluso para nuestra comida. El capítulo número 18, que es el último capítulo de la Parashá, Jarei Mot, por su parte, introduce también una serie de mandatos con el fin de que los hijos de Israel lleguen al nivel de un pueblo de sacerdotes y de una nación santa. Consecuentemente, hermanos, dice el Eterno continúa su obra de educación moral, espiritual y religiosa relativos al servicio sagrado de Él, ¿sí? Y a las prescripciones alimenticias y a la pureza, ¿verdad? Que el Señor establece, lo cual llevará, por supuesto, a la pureza de las costumbres y de esta manera también la moral sexual. Capítulo número 18. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis, dice, como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. Nada, dice, dice que no andaréis, dices, en sus estatutos. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá, dice, si los cumple. ¿Qué más queremos? ¿Por qué enseñan a los hombres? ¿Por qué en algunos lugares se enseñan a los hombres que los mandamientos ya no están vigentes, hermanos? Están quitando la oportunidad de vida a las personas. Otra vez, por tanto, guardaréis mis estatutos, o sea, los mandamientos y mis leyes, por los cuales, dice, el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Entonces, cuando decimos, mira, este mandamiento ya no está vigente, ya no, sí, lo que estamos haciendo es quitando la oportunidad de vida a cada una de las personas que están delante de nosotros. ¿Por qué hacemos eso? O sea, meditemos, miren, los líderes de las diferentes comunidades, de las iglesias, como le llamen, de los grupos, mediten lo que están haciendo y lean la palabra, de tal manera de que podamos recomendar a las personas qué hacer según el Señor nos ha mandado. Ninguno de vosotros se acercará, dice, a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Y a partir de este momento sigue dando, ¿verdad?, reglas para la pureza sexual, la pureza moral. Hagamos un pequeño recuento de esto y miremos qué es lo que estaba pasando, porque algo que está sucediendo acá dice el verso 24, no os contaminaréis con ninguna de estas cosas, oigan esto, porque todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. O sea, que la tierra iba a vomitar, iban a salir expulsados de la tierra por todas estas cosas que estaban pasando acá. Entonces, revisemos desde el verso número 3, dice, no haréis la práctica de la tierra de Egipto, acá, no haréis conforme a la tierra de Egipto en la cual moraste. Aquí dice claramente, donde moraste, ni haréis, dice, conforme al uso de la tierra de Canaán, a donde yo os envío. Esto, amados hermanos, no es más que un llamado a una verdadera ruptura con las costumbres de la época. ¿Sí? En estos lugares mencionados, pero ¿qué pasa en nuestro tiempo?
¿cómo podemos aplicar esto a nuestro tiempo? ¿Y será que es lo mismo? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Recordemos, hermanos, de que para este momento, según lo que el Señor le dijo a Abraham, el colmo de las naciones que estaban aquí ya había llegado al Señor hasta acá. Ya lo tenía colmado de paciencia, ya había llegado. Ya habían tenido toda la oportunidad de arrepentimiento del mundo y no lo habían hecho. Entonces, lo que quedaba es la expulsión, la destrucción y la salida de la tierra. La tierra los iba a sacar completamente porque no los soportaba. Eso es. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Una de las condiciones a la que está llamado todo creyente es precisamente a la santidad. De hecho, si nosotros recordamos, el tema central del libro de Levítico, del libro de Vayikra, es la santidad. O sea, llamado a la santidad y a la pureza. Y el Señor se preocupa por esto porque quiere vernos cerca de Él. Y Él quiere tener la oportunidad de tener comunión con nosotros. Por eso es de que Él se acercó a nosotros. Eso es lo que el Señor está haciendo y nos da la oportunidad y nos da sus instrucciones. Sin embargo, el ejemplo y la instrucción de esta parashá concuerda muchísimo con la situación que se está viviendo actualmente en el mundo y a un descenso desenfrenado que traerá finalmente a juicio, ¿verdad?, a este mundo con el Señor. Así como lo establece el Levítico capítulo número 18, verso 3 que leímos acá, miren lo que dice el verso 30, se van a dar cuenta cómo hacen match en ese sentido. Por tanto, dice, guardaréis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables. Interesante, aquí van estas dos palabras juntas, costumbres abominables, que se practicaron antes de vosotros para que no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces está bien claro aquí en esta parte. Entonces, ¿qué hace este verso y qué instrucción hay del Señor para el pueblo de Dios hoy? Entonces, primero, el Señor ordena al pueblo de Dios que se comporte de forma diferente a los que habitan en la tierra. Te está hablando a los creyentes. Segundo, la palabra para costumbres, aquí lo que estamos viendo en el verso número 30, en realidad se refiere a estatutos o leyes. Eso es lo que significa. Ahora, lo interesante es de que el Señor le llama a estos estatutos, a estas leyes abominables, o sea, que son exclusivamente espantosas, que son contrarias a lo que Él dice, o sea, son leyes abominables. Esto es lo que está pasando. Ahora, esto es importantísimo porque pareciera ser que para referirse a una ley podría ser algo bueno que los pueblos han decidido y que sea aceptable ante la sociedad. En realidad no era nada bueno, o sea, por eso hay que entender de que si es aceptable ante la sociedad en aquel tiempo, ¿verdad?, pudiera haber sido bueno. ¿Por qué? Porque para hacer una ley es todo un requisito. Se ponen de acuerdo un montón y esta parte es donde dicen hasta que llega a concertarse y hagamos una ley con relación a esto. Quiere decir que todas estas cosas abominables que se mencionan acá estaban metidas dentro de sus leyes. Amados hermanos, es lo mismo que está pasando hoy con todas estas cosas que están moviéndose a nivel mundial con el LGTBI+, más todas las cosas que están pasando. Lo que quieren es meterlo dentro de las leyes de las naciones. ¿Por qué? Porque al meterlo en las leyes de las naciones es como que está autorizado, es algo aceptable por la sociedad. Lo que implica, ¿verdad?, que si está incluido dentro de su patrón de comportamiento, porque eso es la ley lo que hace es formar un patrón de comportamiento que le permite a las personas moverse en este aspecto. Y este es un patrón de comportamiento respetado por los demás. O sea que si alguien está viendo de estas cosas abominables, debe respetarlo porque está en la ley de los hombres, en su carta, en su constitución, como quieran llamarlo. Entonces, por eso es de lo que lo metieron en sus leyes. O sea, sus leyes, ¿verdad? Y como sabemos, las leyes llevan ese proceso que les explicaba antes de ser aceptadas y adoptadas, ¿verdad? Como tal, ya estaba prácticamente una sociedad concertada para eso.
Así que estas no eran simplemente cosas que la gente estaba haciendo, no, sino que son las cosas mismas que eran las normas aprobadas por la sociedad. O sea, ellos mismos habían aprobado esto y era lo mismo que había pasado en Sodoma y Gomorra. Todo esto nos dice entonces, amados hermanos, que aunque las cosas sean legales, ¿verdad?, no significa que los creyentes podamos adoptarlas, porque pueden ser legales pero amorales, ¿sí? Y debe tomarse en cuenta porque el Señor las llama abominables, ¿sí? Que sea legal no quiere decir que sea moral. O sea, que esté dentro de la ley no quiere decir que sea bueno. Y nosotros vamos a discernir porque vamos a confrontar esto con relación a lo que dice la palabra del Señor. Si lo vemos de este modo, entonces ya han pasado 3500 años en que Moisés escribió todas estas cosas por mandato del Señor, estas palabras benditas, pero en el mundo de hoy no ha cambiado absolutamente nada. Es más, yo creo que ya hemos sobrepasado todo lo que está escrito aquí. Baruch Hashem Adonai, nosotros no conocemos todas esas cosas porque no nos movemos realmente en los quehaceres de este mundo, pero vemos las cosas en las películas, en el mundo de hoy, en las empresas, en las naciones, cómo se mueven esas cosas y cómo tratan de influir, porque ahí están peleándose los diputados para ver las leyes del aborto, las leyes del matrimonio después de sexo igual, etcétera, cosas que ustedes conocen que yo no tengo que mencionar de una forma tan específica aquí en esta parte. Los estados en la actualidad se están comportando y haciendo leyes cada vez que confrontan al mundo con los creyentes. Y entonces los creyentes se vuelven obstáculos para sus intereses y entonces se produce también lo que dice Apocalipsis capítulo número 12. O sea, miren, no va a ser tan fácil en ese sentido de que si los creyentes no dicen nada, pues está bien. Pero si lo que pasa acá de que los creyentes siempre vamos a estar en contra de todas estas cosas y lo que va a pasar es de que al oponernos a esto nos estamos confrontando con ellos. O sea, esas leyes nos confrontan y esto es bien peligroso y esto es lo que nos lleva a Apocalipsis capítulo número 12 versos 7 al 17 que dice: entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón a la serpiente, o la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, se vinieron para la tierra, fueron arrojados a la tierra. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. O sea, ya no está diciendo, así como en Job, que vinieron los hijos de Dios, se presentaron delante del Señor. Entonces Satanás, que Dios lo reprenda, va y le dice: ¿has visto, Job? No, claro, ¿cómo no se lo tienes bien? Así que no, ¿verdad? No, ya no, ¿verdad? Ya no. Pero ¿dónde está? Se viene para la tierra. Y la única forma es comprometernos delante del Señor a través de nuestra mala conducta para que el Señor no tenga compasión de nosotros. Ellos dicen, los vencieron, dice, por medio de la sangre del Cordero, Baruch Hashem Adonai, y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron, dice, sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo tanto, regocijaos, dice, cielos, y los que moráis en lo alto, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Miren, un gran furor, dice, con gran furor, dice, porque sabe que tiene poco tiempo. O sea, él está actuando y se mueve rapidísimo para hacer todas estas cosas. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, este es Israel, ¿verdad? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, esos son 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, dice, tras la mujer agua como un río, para hacer, dice, como que fuera arrastrada por la corriente.
¿Qué fue lo que hizo el Señor con el agua? Cuando el pueblo iba saliendo de Egipto, la apartó y el pueblo pasó en seco. Mira, acá vuelve a ser casi lo mismo, le tira agua, dice, y las aguas representan a las naciones, pero dice que la tierra se las va a tragar. Miren, esto es importante. Pero la tierra ayudó a la mujer, dice, y la tierra, dice, abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. O sea, todas las naciones que puso en contra, ¿verdad? La tierra se los tragó. O sea, van a morir porque van a ir en contra de la nación de Israel. Oigan eso. Entonces dice el dragón. ¿Quién? El dragón. Se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Esta es su palabra, aquí está su Torah, aquí está. Ellos son los hijos de Israel, los hijos de Dios, que guardan su palabra y tienen el testimonio de Yeshua. O sea, tienen las dos cosas, que reconocen que Yeshua es Dios, que es el eterno, es el Hijo de Dios, ¿ah? Es el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Es el tabernáculo donde Dios hizo posar su espíritu para hacer este gran misterio de esta redención a través del Cordero de Pesa. Eso es. Entonces, cuando hay leyes que se hacen dice, a favor de su conducta abominable, lo que hace es confrontarnos. Y eso va a producir una guerra y una persecución en contra de los creyentes. Miren, Apocalipsis capítulo número 13 sigue hablando de eso. Y el dragón se paró sobre la arena del mar. Sobre la arena del mar, o sea, está a la orilla del mar. Está a la orilla de las naciones, ¿sí? Delante de las naciones, ahí está. Y vi que subía del mar una bestia. O sea, la bestia que puede ser un imperio, puede ser gobernado, claro, por un hombre que representa realmente a toda una sociedad y que representa también a todo un sistema como tal, ¿verdad? Y tenía 7 cabezas, en sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la de boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién pudo luchar contra ella? Y se le dio una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemas, y se dio autoridad otra vez para actuar durante 42 meses, o sea, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, imagínense ustedes, ¿verdad? Y decir, es decir, dice, contra los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra otra vez contra los santos, oigan más, y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tribu, pueblo, lengua y nación. El mar completo. ¿Y qué hicieron? Hicieron guerra contra los santos. ¿Y qué pasó? Los vencieron. Porque van a ser más. Esto, perdón, esto, amados hermanos, es lo que habla también el Señor. Y dijo, será como en los tiempos de Noé. Esa aberración, todas esas cosas que han sucedido y están sucediendo en el día de hoy. Tal como vemos, y también lo vimos en Levítico capítulo número 18, las prácticas amorales son cada vez mayores, aunque no aceptadas, ¿verdad? Son poco sancionadas, ¿verdad? También por los creyentes, o sea, los que están en la iglesia. O sea, lo que hace es de que exista una pasividad con relación a eso, que hace que los que promueven esas leyes, como son aceptadas, lo siguen haciendo y siguen avanzando y siempre vayan, ¿verdad?, creciendo un poco más en sus cosas porque supuestamente están siendo aceptados, y de esa manera las imponen de alguna forma también con presiones que normalmente vienen de tipo económico, de tipo político, porque esa es el actuar realmente del enemigo y el dragón, que el Señor lo reprenda. Esta actitud, amados hermanos, finalmente desencadenará, como les dije, una persecución contra los creyentes, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Lo que siguió, ¿verdad?, a las naciones que moraban en Canaán fue la destrucción, expulsarlos de la tierra.
Por eso es de que viene juicio sobre las naciones, porque el Señor viene por segunda vez. ¿Y qué va a hacer? Va a expulsar, va a echar, va a eliminar a toda la maldad. ¿Para qué? Para que los justos, los limpios de corazón, aquellos redimidos, hereden cielos nuevos y tierra nueva. O sea, si se dan cuenta, es exactamente el mismo concepto. Lo mismo será en el final de los tiempos entonces. Destrucción, expulsión de la tierra. Y solo quedan aquellos que se han refugiado en el sacrificio del Cordero de Dios, como dice acá, el Cordero de Pesaj, Yeshua HaMashiach, que quita el pecado del mundo, serán librados y entrarán entonces a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Por así decirlo, y de esta manera, amados hermanos, la Torá dada en el monte Sinaí aporta una verdadera revolución a las costumbres de la humanidad, porque esa regula el actuar del hombre con relación a esto y a la moralidad específicamente, puesto que los hombres aprenden por primera vez a someter a sus instintos carnales a una disciplina que los llevará a una espiritualización progresiva, no religiosidad, sino espiritualización, ¿verdad? Progresiva del acto físico. Prácticamente cambiaría sus costumbres y entonces dice el Señor, cumplir mis leyes por las cuales el hombre vivirá. Así que eso es lo que hace la Torá cuando la cumplimos. Nos transforma no solo el pensamiento, sino también los actos. Así que el capítulo número 18 que estamos viendo tiene una relación muy, pero muy estrecha con el capítulo número 20 de Éxodo, que es donde están los mandamientos del Señor. El capítulo 18 contiene las instrucciones y el capítulo 20 contiene las sanciones también de la violación, ahí mismo también en el libro de Levítico. Contiene las sanciones. Sanciones que están relacionadas con la muerte, el exilio, la desgracia, la esterilidad y lo que ya conocemos. Esto nos lleva a entender que el Eterno nos disciplina, ¿verdad? Si nos ha instruido. Y ya nos instruyó, ahora nos va a disciplinar para poder ser parte de su pueblo. Levítico, capítulo número 18, verso 21, habla de la prohibición de pasar los hijos a fuego por Moloc, ¿verdad? Entonces habla de esa idolatría también, que debemos ver y considerar qué estamos haciendo con relación a esto, o que hay algo parecido que está pasando sobre la tierra de los vivientes. Cuidado con las cosas que se ven, el aborto y todas esas cosas más que nosotros conocemos, que la Escritura nos apercibe. Así que el Señor nos siga bendiciendo. Qué linda es su palabra, qué linda es la instrucción del Señor que nos muestra su grande amor y que nos permite un caminar diferente en la tierra de los vivientes y que nos hace diferentes y sencillos. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga nuestras vidas, que su palabra haga esa bendición en nuestras vidas y que opere esos cambios necesarios para bendición nuestra y de nuestra familia. Con el permiso de Dios, yo voy a bendecir a su pueblo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom, que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que la gracia del Señor sea sobre ustedes, los bendiga y les permita caminar a la luz del rostro Mashiach. Afirmen sus pasos en su Torah, se alegren en Jerusalén y les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Los bendigo en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, Melech Israel. Shalom, amados hermanos, y a seguir disfrutando de este santo y maravilloso día de Shabbat. Amén.